Estaba en la cocina preparando el pastel de 3 leches que a Miguel siempre le encantó cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Era mi vecina Consuelo, con una voz extraña, vacilante, como cuando alguien debe dar una noticia que preferiría no dar. Esperanza, mi niña, necesito platicarte algo. Mi corazón se aceleró inmediatamente. A los 69 años ya había aprendido que las llamadas así nunca traen buenas noticias. Solté la cuchara en el tazón y me apoyé en la barra de la cocina, preparándome para lo peor. ¿Qué pasó, Consuelo? Ella respiró profundo, del otro lado de la línea. Estaba en el súper ahorita y me topé con Patricia escogiendo flores para la boda. Estaba toda emocionada. Hable y hable de los últimos detalles de la fiesta. Sentí un nudo en la garganta. ¿Boda? ¿Qué boda? Miguel y Patricia ya llevaban 15 años casados por el civil. Había sido una ceremonia pequeña, íntima, donde yo había estado presente como la madre orgullosa que era. La revelación llegó como un rayo que me partió el alma. Consuelo me explicó, con mucho cuidado, que no se trataba de una nueva boda de Miguel y Patricia, sino de la renovación de votos que habían planeado en secreto. Una fiesta grande, con más de 200 invitados, que sería el próximo sábado. Esperanza, continuó Consuelo con la voz quebrada. Patricia platicó que fue idea de Miguel hacer una sorpresa para la familia. Dijo que a ustedes ya les habían avisado desde hace semanas. Mi mano tembló sosteniendo el teléfono. Yo no había recibido invitación alguna. Ni una palabra, ni un papelito, ni una llamada. Durante los últimos 2 meses, cada vez que le preguntaba a Miguel sobre sus fines de semana, me decía que andaba ocupado con el trabajo. Ahora descubría que andaba ocupado planeando una fiesta de la cual yo había sido completamente excluida. Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina por mucho tiempo, mirando esa masa de pastel a la mitad. En ese momento, una memoria dolorosa me golpeó como una ola helada. 2 años atrás, cuando Miguel mencionó por primera vez la idea de renovar los votos, yo le había ofrecido inmediatamente mi ayuda económica. «Ma, estaría padrísimo si usted pudiera echar la mano», me había dicho con esa sonrisa que conocía desde niño. Y yo eché la mano. Durante 2 años, mandé mensualmente 60,000 pesos a una cuenta que él había abierto específicamente para la fiesta. 1,440,000 pesos de mi dinero, ahorrados peso por peso de mi pensión, habían financiado cada detalle de esa celebración de la cual no estaba invitada. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, viendo el techo y repasando cada plática que había tenido con Miguel en los últimos meses. Ahora todo tenía sentido. Las llamadas apresuradas, las visitas canceladas, la manera esquiva como se hacía el desentendido cuando yo preguntaba por los planes del fin de semana. Me había mantenido completamente en la oscuridad sobre la misma fiesta que yo estaba pagando. Me levanté de la cama y fui hasta la cómoda donde guardo todos los comprobantes de transferencia bancaria. Ahí estaban, organizados por fechas, 24 transferencias de 60,000 pesos cada una, siempre con la descripción «para la fiesta». Toqué cada papel con los dedos temblorosos, recordando el sacrificio que cada uno representaba. ¿Cuántas veces dejé de comprar una medicina más cara o cancelé una cita médica para poder mandar ese dinero? Las memorias empezaron a llegar como una avalancha dolorosa. Recordé el día que mi difunto esposo Francisco murió, hace 8 años. Miguel lloró en mis brazos y me prometió que nunca me dejaría sola. «Usted siempre va a ser la mujer más importante de mi vida», fueron sus palabras exactas. En los primeros años después de la pérdida, realmente cumplió esa promesa. Venía a visitarme toda la semana, me llevaba a almorzar, me incluía en todos los planes de la familia. Pero después de que Patricia empezó a ejercer más influencia sobre él, nuestra relación cambió poco a poco. Las visitas se fueron volviendo más raras, las llamadas más cortas, las invitaciones más escasas. Caminé hasta la sala y me senté en el sillón donde Francisco acostumbraba leer el periódico todas las mañanas. Ahí fue donde entendí una verdad amarga. Me había convertido en una carga para mi propio hijo. Patricia siempre había sido educada conmigo, pero yo sentía en las entrelíneas de cada plática una incomodidad, unas prisas para que me fuera. En las últimas reuniones familiares,
Me di cuenta de cómo intercambiaba miradas impacientes con Miguel cuando yo empezaba a contar alguna historia. Cómo inventaba pretextos para acortar mi estancia en su casa. Cómo cambiaba de tema cada vez que yo trataba de participar en las decisiones familiares. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. Pero no fue una ruptura dramática, no fue un grito de dolor o una explosión de rabia. Fue algo mucho más profundo y más silencioso. Fue el momento exacto en que una mujer de 69 años dejó de ser víctima y decidió tomar el control de su propia vida. Durante esos años de viudez, había aprendido muchas cosas sobre mí misma que ni siquiera sabía. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que me habían hecho creer, y definitivamente más valiosa de lo que mi familia me estaba haciendo sentir. Francisco y yo habíamos sido muy cuidadosos con nuestro dinero durante nuestros 40 años de matrimonio. Teníamos propiedades, inversiones, cuentas de ahorro que habían crecido silenciosamente a lo largo de los años. Cuando vendí mi departamento para mudarme cerca de Miguel, no gasté ese dinero. Lo invertí y había crecido considerablemente. Además, había algo más que ellos desconocían completamente, algo que podría cambiarlo todo si algún día decidía revelarlo. Mi difunto Francisco había sido un hombre previsor, muy previsor. En los últimos años de su vida, cuando la enfermedad lo tenía postrado, me había enseñado todo sobre nuestras finanzas. Esperanza, me había dicho una tarde mientras revisábamos papeles, tú eres una mujer inteligente y capaz. Nunca dependas de nadie, nunca permitas que te hagan sentir menos de lo que eres. Y si algún día Miguel olvida quién eres, recuérdaselo. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas esa noche de insomnio. Francisco había previsto esta situación. Había visto en Miguel esa semilla de egoísmo que yo, cegada por el amor de madre, me había negado a reconocer. Y me había dejado las herramientas necesarias para protegerme. A las 5 de la mañana, dejé de intentar dormir. Me levanté, me preparé un café de olla como me había enseñado mi madre, y me senté en la mesa de la cocina con todos mis documentos. Tenía 3 días antes de la boda. 3 días para decidir si seguiría siendo la madre complaciente que acepta cualquier humillación, o si finalmente me convertiría en la mujer que Francisco sabía que yo podía ser. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, empecé a entender que esta no era solo una historia sobre una madre excluida de una fiesta. Era la historia de una mujer que había perdido su identidad en el proceso de amar demasiado a otros y muy poco a sí misma. Era la historia de alguien que había confundido el amor con la sumisión, la generosidad con la estupidez, la paciencia con la resignación. Pero también era la historia de una transformación. Porque esa madrugada, mientras el sol empezaba a asomar por las ventanas de mi pequeña cocina, tomé la decisión más importante de mis últimos 20 años. Ya no sería la víctima de las circunstancias. Ya no sería el personaje secundario en la historia de mi propia vida. Terminé mi café, guardé todos los documentos en una carpeta y fui a mi recámara a vestirme. Escogí mi mejor conjunto, el traje azul marino que Francisco me había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había olvidado su propio valor, pero esa mujer estaba a punto de recordarlo. Tomé mi bolsa, verifiqué que tenía todos mis documentos importantes y salí de casa con un objetivo claro. Mi primera parada sería el banco, después el registro civil, luego el escritorio del licenciado Arturo Delgado, el abogado que manejaba los asuntos de la familia desde que Francisco murió, y por último, haría una visita que cambiaría todo para siempre. En el banco solicité el bloqueo inmediato de las transferencias automáticas a la cuenta de Miguel. La empleada, una muchacha simpática, trató de confirmar. ¿Está usted segura, señora? Esta cantidad lleva programada 2 años. La miré directamente a los ojos. Estoy completamente segura. A partir de hoy, ni un peso será transferido a esa cuenta. A continuación fui al registro civil donde Dolores Pérez, una conocida de años, se encargaba de la documentación de inmuebles. Dolores, necesito hacer algunos cambios en mi testamento y en los documentos de las propiedades. Le dije con una firmeza que me sorprendió. Me atendió con el profesionalismo de siempre, pero percibí en sus ojos una curiosidad respetuosa. Durante 2 horas, firmamos papeles, reconocimos firmas y actualizamos registros.
Mi siguiente parada fue el escritorio del licenciado Arturo. Me recibió con esa cordialidad formal que mantenía desde que se hizo cargo de nuestros asuntos tras la partida de Francisco. Señora Esperanza, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Respiré profundo y puse todos los comprobantes de transferencia sobre su escritorio. Licenciado, necesito que me ayude a recuperar un dinero que fue utilizado de manera inadecuada. Le expliqué toda la situación: el financiamiento de la fiesta, la exclusión de la invitación, el descubrimiento accidental. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y después se entrecerraron de indignación. Esto es inaceptable, señora Esperanza. Vamos a resolver esta situación inmediatamente. Durante el resto de la tarde, planeamos cada detalle de mi respuesta, pero había una última parada que hacer. Una que llevaba años posponiendo por lealtad familiar, pero que ahora se había vuelto necesaria. Manejé hasta el centro de la ciudad, hasta un edificio que conocía bien pero al que nunca había entrado. En el directorio busqué el nombre que buscaba: TV Azteca Guadalajara, piso 8. El elevador me llevó hasta las oficinas, donde una recepcionista me preguntó el motivo de mi visita. Vengo a hablar con alguien sobre una historia que creo podría interesarles, le dije con voz serena. Una historia sobre abuso familiar y explotación económica de personas mayores. Durante la siguiente hora, platiqué con una productora llamada Gabriela sobre mi situación. Al principio me escuchó con cortesía profesional, pero conforme avanzaba mi relato, su expresión cambió a una de indignación genuina. Señora Esperanza, me dijo al final, esto que usted me cuenta no solo es una injusticia personal, es un problema social. Hay miles de adultos mayores en México viviendo situaciones similares. ¿Estaría dispuesta a contar su historia en televisión? Le dije que sí. No por venganza, sino porque finalmente había entendido que mi silencio solo protegía a quienes me lastimaban, y porque había otras esperanzas por ahí, otras madres siendo explotadas por sus propios hijos, que necesitaban escuchar que era posible defenderse. Regresé a casa al final del día, acomodé mis cosas más importantes y escribí una carta para dejar sobre la mesa. Cuando Miguel y Patricia llegaron a visitarme al día siguiente, buscando el dinero para los últimos gastos de la boda, todo lo que encontraron fue una carta. Y el sábado, mientras ellos descubrían que su fiesta soñada se había convertido en su peor pesadilla, yo estaba en un estudio de televisión, contándole a todo México cómo una madre amorosa puede convertirse en la mujer más peligrosa del mundo cuando finalmente decide defenderse. La carta que dejé sobre la mesa de mi cocina era simple, pero decía todo lo que necesitaba decirse. Miguel, durante 2 años financié una fiesta de la cual fui excluida. Como tú, se te olvidó invitarme, a mí también se me olvidó avisarte algunas cosas. La casa donde vives siempre ha sido mía. Solo los dejé vivir ahí, pero los documentos siempre han estado a mi nombre. Hoy transferí la propiedad a una fundación de caridad. Tienen 30 días para encontrar un nuevo hogar. La cuenta bancaria que usabas para la fiesta ha sido cerrada. El dinero restante será donado al asilo donde he trabajado como voluntaria durante años. Me mudé lejos. No traten de buscarme. Elegí el silencio, tal como ustedes eligieron para mí. Esperanza. No hubo gritos, ni discusiones, ni súplicas dramáticas. Solo la consecución silenciosa de una decisión tomada con la mente lúcida y el corazón finalmente en paz. Y cuando el programa de televisión se transmitió esa misma tarde, todo México conoció la historia de la señora Esperanza Morales, la abuelita que le enseñó a su familia que nunca es tarde para recuperar la dignidad. La mañana del sábado amaneció con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente lo que estaba sintiendo en mi corazón. Me levanté temprano, como siempre había sido mi costumbre durante todos estos años, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de nadie más. Esta vez fue para prepararme para lo que sería el día más importante de mi nueva vida. Mientras me servía mi café de olla en la cocina silenciosa de mi nuevo departamento, no pude evitar recordar todas las mañanas que había pasado en aquella casa donde viví con Miguel y Patricia durante los últimos 5 años. 5 años en los que gradualmente me había convertido en una sombra, en una presencia incómoda que todos toleraban, pero nadie realmente quería. Recordé vívidamente la primera mañana después de mudarme con ellos.
Había sido después del funeral de Francisco, cuando Miguel insistió en que no podía quedarme sola en mi departamento. «Ma, usted no puede estar sola en estos momentos», había dicho con lágrimas en los ojos. «Véngase a vivir con nosotros. Somos familia». Patricia había asentido con una sonrisa que en aquel momento me pareció genuina, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, me daba cuenta de que había sido forzada. Los primeros meses habían sido relativamente armoniosos. Yo ayudaba con las labores de la casa, cocinaba las comidas que tanto le gustaban a Miguel desde niño, cuidaba el jardín que Patricia nunca había tenido tiempo de atender. Me sentía útil, necesaria, parte de algo importante, pero poco a poco, sin que me diera cuenta en ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Patricia dejó de preguntarme qué quería ver en la televisión y simplemente cambiaba de canal cuando yo estaba viendo algo. Miguel dejó de contarme sobre su trabajo y sus proyectos, limitándose a saludos corteses cuando llegaba a casa. Las conversaciones familiares se volvieron más cortas cuando yo estaba presente, como si mi presencia fuera un obstáculo para la comunicación real entre ellos. Luego vinieron las sugerencias sutiles. «Señora Esperanza, ¿no cree que sería bueno que saliera más? Hay muchas actividades para personas de su edad en el centro comunitario», me había dicho Patricia una tarde mientras yo regaba las plantas del patio. En ese momento, lo interpreté como una sugerencia bondadosa para mi bienestar. Ahora entiendo que era una manera elegante de decirme que pasaba demasiado tiempo en casa. Las cenas familiares, que al principio habían sido momentos de reunión y conversación, se convirtieron en rituales tensos donde yo sentía que cada palabra que decía era una interrupción. Miguel y Patricia hablaban sobre su trabajo, sus amigos, sus planes, siempre en un lenguaje que me excluía sutilmente. Cuando yo trataba de participar contando alguna historia de mi juventud o alguna anécdota de cuando Miguel era niño, veía cómo intercambiaban miradas de impaciencia. «Ma, esa historia ya nos la había contado», me decía Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. O Patricia agregaba con falsa dulzura: «Señora Esperanza, está repitiendo mucho las mismas historias últimamente. ¿Está segura de que se siente bien?». Esas palabras me golpeaban más fuerte que cualquier insulto directo. Me hacían dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. Empecé a hablar menos, a retirarme más temprano a mi cuarto, a evitar los espacios comunes cuando ellos estaban presentes. Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en una extraña en lo que supuestamente era mi hogar. El momento en que realmente entendí mi situación fue una noche de diciembre del año pasado. Había estado sintiéndome mal, con un dolor en el pecho que me preocupaba. Era cerca de la medianoche cuando toqué suavemente la puerta de su recámara para pedirles que me llevaran al hospital. Escuché claramente la voz molesta de Patricia. «¿En serio? ¿Justo ahora? Miguel, mañana tienes esa presentación importante». Miguel abrió la puerta en pijama, con el cabello revuelto y una expresión de fastidio mal disimulada. «¿Qué pasa, ma?». Cuando le expliqué mis síntomas, suspiró profundamente. «¿No puede esperar hasta mañana? Es muy tarde y mañana tengo cosas importantes que hacer». Me quedé parada en el pasillo oscuro, sintiendo cómo el dolor en mi pecho se intensificaba, pero ya no sabía si era físico o emocional. «No te preocupes, mijo», le dije con una sonrisa que me costó toda mi fuerza. «Ya se me pasó. Vuelve a dormir». Esa noche la pasé despierta en mi cuarto, con el dolor punzando en mi pecho y una claridad terrible llenando mi mente. Para mi hijo, mi salud, mi bienestar, mi vida misma, habían pasado a ser una molestia que interrumpía su comodidad. En la mañana, fui sola al doctor en un taxi. El médico me dijo que había sido un episodio de ansiedad severa, probablemente causado por estrés emocional. Pero los recuerdos que más me dolían no eran los de los últimos años. Eran los de cuando Miguel era niño, cuando era el centro de mi universo y yo aparentemente era el centro del suyo. Recordaba las noches en que se despertaba con pesadillas y corría a mi cama, cómo se aferraba a mí como si yo fuera su única protección contra todos los miedos del mundo. «Ma, no me dejes nunca», me susurraba en la oscuridad, y yo le prometía que siempre estaría ahí para él. Recordaba los años difíciles, cuando Francisco perdió su trabajo y yo tuve que trabajar doble turno en la fábrica textil para mantener a flote nuestra familia.
Miguel era apenas un adolescente, pero entendía la situación. Me esperaba despierto cuando yo llegaba a casa a las 11 de la noche, con la comida preparada y la mesa puesta. «Ma, usted es la mujer más fuerte del mundo», me decía mientras yo me quitaba los zapatos hinchados después de 14 horas de trabajo. Cuando Miguel se graduó de la universidad con honores, lo primero que hizo al recibir su diploma fue caminar hacia donde yo estaba sentada en el auditorio, entre lágrimas, y abrazarme. «Todo esto es gracias a usted, Ma. Sin sus sacrificios, yo no estaría aquí». Francisco y yo habíamos llorado de orgullo ese día, sintiéndonos bendecidos por haber criado a un hijo tan agradecido y amoroso. ¿En qué momento exacto había cambiado todo? ¿Cuándo había dejado de ser la madre amada y respetada para convertirme en la carga que toleraban por obligación? La respuesta llegó a mi mente con una claridad dolorosa. Todo cambió cuando llegó Patricia. No es que Patricia fuera una mala persona en el sentido tradicional. Nunca fue grosera conmigo directamente. Nunca me gritó o me insultó. Pero desde el primer día estableció sutilmente que en su nueva familia no había lugar para una suegra participativa. Gradualmente, con la habilidad que solo las mujeres inteligentes poseen, fue alejando a Miguel de mí sin que él se diera cuenta de que estaba sucediendo. Primero fueron las pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. «Miguel, ¿no crees que tu mamá está cocinando demasiado salado últimamente? A su edad debería cuidar más su presión arterial». Luego vinieron las sugerencias sobre mi ropa, mi manera de hablar, mis costumbres. «Ay, señora Esperanza, esa telenovela que ve está muy fuerte. ¿No prefiere ver algo más relajante?». Poco a poco, Miguel empezó a ver todo lo que yo hacía a través de los ojos críticos de Patricia. Mi comida ya no era deliciosa, era demasiado condimentada. Mis historias ya no eran entretenidas, eran repetitivas. Mi presencia ya no era reconfortante, era asfixiante. Y yo, como la tonta que fui, traté de adaptarme a todos sus comentarios. Cambié mi manera de cocinar, dejé de ver mis programas favoritos, me compré ropa que Patricia aprobara. Traté de ser la suegra perfecta que no molestara a nadie. Pero nada de lo que hacía era suficiente, porque el problema real no era mi comportamiento. El problema era mi existencia misma en sus vidas. La noche anterior, mientras empacaba mis pocas pertenencias en cajas, encontré una foto que me quebró el corazón. Era del día de la boda de Miguel y Patricia, hace 15 años. En la imagen, Miguel me tenía abrazada y ambos sonreíamos con una felicidad genuina. Al pie de la foto, él había escrito con su letra: «Para la mejor mamá del mundo, gracias por darme vida y por enseñarme a amar». Sostuve esa fotografía en mis manos temblorosas y lloré como no había llorado desde el funeral de Francisco. No lloré por la traición de Miguel, no lloré por la crueldad de Patricia, no lloré por la humillación de ser excluida de la renovación de votos. Lloré por la pérdida de ese joven amoroso que alguna vez había escrito esas palabras. Lloré por la muerte lenta de la relación más importante de mi vida, pero también lloré por mí misma, por los años que perdí tratando de ser alguien que no era para ganarme un amor que ya había perdido, por las veces que me disculpé por existir, por ocupar espacio, por necesitar atención, por haber olvidado quién era yo antes de convertirme en la madre de Miguel, y por haber permitido que esa identidad fuera lo único que me definiera. Francisco siempre me había advertido sobre esto. En los últimos años de su vida, cuando Miguel ya estaba casado pero aún nos visitaba regularmente, Francisco me había dicho: «Esperanza, tienes que prepararte para el día en que Miguel ya no nos necesite. No está mal que sea así, es lo natural, pero tú tienes que tener tu propia vida, tus propios intereses, tu propia identidad más allá de ser su madre». En ese momento, había pensado que Francisco estaba siendo pesimista, incluso cruel. ¿Cómo podía sugerir que Miguel algún día me abandonaría? Pero ahora entendía que Francisco no estaba siendo cruel, estaba siendo sabio. Había visto lo que yo me había negado a ver, que el amor de un hijo puede ser condicional, que la gratitud puede tener fecha de vencimiento, que las personas pueden cambiar de maneras que nunca imaginamos. Esa mañana del sábado, mientras me preparaba para ir al estudio de televisión, tomé una decisión que iba más allá de enfrentar a Miguel y Patricia. Decidí que era hora de redescubrir quién era Esperanza Morales más allá de ser madre,
más allá de ser viuda, más allá de ser la víctima de las circunstancias. Me vestí con mi mejor conjunto, me peiné cuidadosamente y me maquillé por primera vez en meses. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que había olvidado su propia belleza, su propia fuerza, su propio valor. Pero también vi a una mujer que estaba lista para recordarlo. El camino al estudio de televisión fue largo, pero no me sentí nerviosa. Por el contrario, sentí una paz extraña, como si finalmente estuviera haciendo algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No iba allí por venganza, aunque sabía que las consecuencias de mi aparición serían devastadoras para Miguel y Patricia. Iba allí porque finalmente había entendido que mi silencio era cómplice de mi propio maltrato. En el estudio me recibió Gabriela, la productora con quien había hablado el día anterior. «Señora Esperanza, ¿está segura de que quiere hacer esto? Una vez que salga al aire, no hay vuelta atrás». La miré directamente a los ojos. «Gabriela, hace 5 años que no hay vuelta atrás. La única diferencia es que ahora lo estoy reconociendo públicamente». Mientras esperaba en el cuarto de maquillaje a que comenzara el programa, recibí un mensaje de texto de Miguel. Era la primera vez que me escribía en semanas. «Ma, ¿dónde está? Necesito hablar con usted urgentemente sobre el dinero de la fiesta». Leí el mensaje 2 veces antes de borrarlo sin responder. No era casualidad que justo ahora, cuando necesitaba dinero, recordara que tenía una madre. Era el patrón de nuestra relación durante los últimos años. Yo existía solo cuando me necesitaban para algo, pero esos días habían terminado para siempre. Cuando las luces del estudio se encendieron y la entrevistadora me presentó al público, sentí una calma profunda invadiendo todo mi ser. Esta era mi oportunidad no solo de contar mi historia, sino de recuperar mi voz después de años de silencio autoimpuesto. Y cuando hablé no solo por mí, sino por todas las madres que habían sacrificado su identidad por sus hijos, por todas las mujeres mayores que habían sido hechas sentir como cargas por sus propias familias, por todas las esperanzas del mundo que habían olvidado que merecían amor y respeto incondicional. Lo que Miguel y Patricia no sabían mientras se preparaban para su gran fiesta era que en unas pocas horas todo México conocería su historia, y que la madre sumisa y complaciente que habían dado por sentada estaba a punto de convertirse en la mujer más peligrosa de sus vidas, porque no hay nada más temible que una mujer que finalmente decide valorarse a sí misma. Las luces del estudio se encendieron con una intensidad que por un momento me cegó, pero cuando mis ojos se ajustaron, vi algo que no había visto en años: respeto en la mirada de las personas que me rodeaban. La maquillista había hecho un trabajo maravilloso, pero lo que realmente me había transformado no era el maquillaje, sino la decisión que había tomado esa mañana de dejar de ser víctima de mis propias circunstancias. Señoras y señores, con nosotros está la señora Esperanza Morales, de 69 años, quien tiene una historia que contar que estoy segura tocará el corazón de todas las familias mexicanas. Anunció la conductora Carmen Aristegui, con esa voz profesional pero cálida que la había hecho famosa en todo el país. Respiré profundamente y miré directamente a la cámara. Sabía que en algún lugar de la ciudad, Miguel y Patricia estaban probablemente corriendo de un lado a otro, ultimando los detalles de su gran fiesta, sin saber que en unas pocas horas su mundo se iba a volver completamente al revés. «Señora Esperanza, cuéntenos qué la trae hoy aquí», me preguntó Carmen con una sonrisa genuina. «Carmen, vengo aquí porque creo que es momento de que las madres mexicanas dejemos de normalizar el maltrato de nuestros propios hijos». Comencé con una voz más firme de lo que había esperado. «Vengo a contar la historia de cómo financié durante 2 años la renovación de votos de mi hijo, solo para descubrir que había sido excluida de la lista de invitados». Vi cómo los ojos de Carmen se agrandaron de sorpresa y indignación. «¿Me está diciendo que usted pagó por una fiesta a la que no fue invitada?» «Así es. 1.440.000 pesos de mi pensión fueron destinados mes tras mes a una cuenta que mi hijo Miguel abrió específicamente para esta celebración. Durante 2 años, cada vez que él me pedía dinero para la fiesta, yo se lo mandaba religiosamente, pensando que era una celebración familiar de la que formaría parte». La cámara se acercó para capturar mejor mi expresión, y yo continué. «Pero hace 3 días, mi vecina Consuelo me llamó para felicitarme por la boda de mi hijo.
Fue así como me enteré de que la renovación de votos sería este sábado, con más de 200 invitados. Cuando le pregunté a Consuelo si estaba segura, me dijo que había hablado con mi nuera Patricia en el supermercado, quien le había comentado que toda la familia ya había sido notificada desde hace semanas. ¿Y usted había recibido alguna invitación?, preguntó Carmen, con una expresión que mezclaba incredulidad e ira. Ninguna. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una conversación casual mencionando la fecha. Cada vez que le preguntaba a Miguel sobre sus planes de fin de semana, me decía que estaba muy ocupado con el trabajo. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsa. Era un mensaje de Miguel. «Ma, ¿dónde está? La necesitamos para firmar unos papeles del banco. Es urgente». Mostré el mensaje a Carmen, quien leyó en voz alta. «Ma, ¿dónde está? La necesitamos para firmar unos papeles del banco. Es urgente». Carmen me miró con una expresión de asombro. «¿Este mensaje llegó justo ahora?» «Justo ahora», confirmé. «Es interesante cómo de repente soy necesaria cuando se trata de dinero, ¿no le parece?». Carmen se dirigió a la cámara. «Televidentes, lo que estamos presenciando aquí es algo que desafortunadamente se repite en miles de hogares mexicanos. El abuso económico y emocional hacia nuestros adultos mayores, perpetrado por sus propias familias». Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Patricia. «Suegra, Miguel está muy preocupado. ¿Puede venir a casa, por favor?». «Ahora es mi nuera», dije mostrando el segundo mensaje. «Fíjense cómo me llama suegra cuando me necesita, pero en los últimos 5 años que he vivido con ellos, nunca me ha llamado nada. Simplemente me ignora cuando no me necesita para algo». Carmen tomó mi mano con una expresión de solidaridad genuina. «Señora Esperanza, ¿cómo se siente en este momento, sabiendo que probablemente ellos están viendo este programa?». «Me siento libre», respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Por primera vez en 5 años, me siento libre de la obligación de pretender que está todo bien cuando no lo está. Me siento libre de la necesidad de justificar mi existencia en una familia que me ve como una carga. «¿Qué acciones ha tomado usted al respecto?», preguntó Carmen. «Ayer mismo fui al banco y cancelé todas las transferencias automáticas a la cuenta de Miguel. También fui con mi abogado y revisamos todos los documentos de las propiedades que están a mi nombre. Y esta mañana, antes de venir aquí, hice algo que debía haber hecho hace años». «¿Qué fue lo que hizo?». «Decidí mudarme. Encontré un departamento pequeño pero digno donde puedo vivir en paz, sin tener que aguantar miradas de fastidio cada vez que hablo, sin tener que disculparme por existir, sin tener que pedir permiso para ver mis programas de televisión favoritos». En ese momento, mi teléfono prácticamente explotó con llamadas. Miguel, Patricia, incluso algunos familiares lejanos que no me hablaban desde hace años, comenzaron a llamarme desesperadamente. «Parece que su familia se ha dado cuenta de que está usted al aire», observó Carmen con una sonrisa que no pudo ocultar. «Sí, es curioso cómo después de meses de ignorarme, de repente todos quieren hablar conmigo». Carmen se dirigió nuevamente a las cámaras. «Televidentes, tenemos en línea al hijo de la señora Esperanza, Miguel Morales, quien quiere responder a las acusaciones de su madre». «Miguel, ¿está usted ahí?». «Carmen, por favor, esto es un malentendido terrible». La voz desesperada de Miguel llenó el estudio. «Mi mamá está confundida. Claro que está invitada a la renovación de votos. Ha habido una confusión con las invitaciones». Carmen me miró, dándome la oportunidad de responder. «Miguel», dije mirando directamente a la cámara, ¿puedes decirle a todo México cuándo exactamente me dijiste sobre la fecha de tu renovación de votos? Hubo un silencio largo y pesado. Yo pensé que Patricia ya te había hablado sobre eso. ¿Cuándo, Miguel? Dame una fecha específica. ¿Cuándo me dijiste que tu renovación de votos sería hoy? Otro silencio. Esto es muy confuso. ¿Podemos hablar en privado? No, Miguel. Ya no más conversaciones privadas donde me haces sentir como si estuviera loca. Responde la pregunta. ¿Cuándo me informaste sobre la fecha de tu fiesta? Bueno, pensé que... La respuesta es nunca, Miguel. Nunca me dijiste. Y ahora, frente a todo México, está quedando claro que no tienes una respuesta porque efectivamente nunca me invitaste. Carmen intervino. Miguel, su madre nos ha mostrado comprobantes de que ha estado enviando 60,000 pesos mensuales durante 2 años para financiar esta celebración.
¿Eso es correcto? Sí, pero... ¿Pero qué, Miguel? Pregunté con una firmeza que no sabía que poseía. ¿Pero es normal tomar el dinero de tu madre y excluirla de la celebración que está pagando? Ma, usted no entiende la situación. Explícamela entonces. Explícale a todo México por qué es normal que una madre financie una fiesta de la que es excluida. En ese momento, escuché la voz de Patricia en el fondo. Miguel, cuelga, cuelga ahora mismo. ¿Esa es Patricia? Preguntó Carmen. ¿Quiere Patricia hablar con nosotros también? No, ella no quiere hablar, dijo Miguel apresuradamente. Miren, esto es un malentendido familiar. Mi mamá está exagerando las cosas. Miguel, dije con una voz que sorprendentemente sonaba completamente calmada. ¿Me puedes decir cuándo fue la última vez que cenamos juntos como familia, sin que tú y Patricia intercambiaran miradas de impaciencia cuando yo hablaba? Silencio. ¿Puedes decirme cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, cómo había estado mi día, o si necesitaba algo? Silencio más largo. ¿Puedes decirme cuándo fue la última vez que me incluiste en una decisión familiar? ¿O que valoraste mi opinión sobre algo importante? Ma, por favor, no haga esto público. Esto ya es público, Miguel. ¿Y sabes qué? Me alegra que sea público, porque tal vez otras madres que están viviendo situaciones similares se den cuenta de que no tienen que tolerarlo. Carmen tomó el control de la conversación. Miguel, ¿estaría dispuesto a venir al estudio para tener esta conversación cara a cara con su madre? No, no puedo. Tengo la fiesta. Tengo compromisos. Claro que tienes compromisos, dije con una sonrisa triste. Tienes el compromiso de disfrutar la fiesta que yo pagué y de la que me excluiste. En ese momento, Carmen hizo una pausa comercial. Durante los 5 minutos de pausa, mi teléfono no paró de sonar. Familiares, conocidos, incluso personas que no había visto en años, todos querían saber qué estaba pasando. Pero también llegaron mensajes de apoyo. Decenas de mujeres escribiendo sus propias historias de maltrato familiar, agradeciendo por hablar públicamente. Señora Esperanza, me dijo Carmen durante la pausa, ¿está segura de que quiere continuar? Esto va a cambiar su vida para siempre. Carmen, mi vida ya cambió. Cambió el día que decidí dejar de ser víctima. Esto solo lo está haciendo oficial. Cuando regresamos al aire, Carmen anunció: hemos recibido más de 1000 mensajes en estos 5 minutos. La historia de la señora Esperanza ha tocado una fibra muy sensible en las familias mexicanas. Leyó algunos de los mensajes. María de Puebla escribe: mi hijo hizo exactamente lo mismo conmigo. Gracias por ser valiente y contar su historia. Rosa de Monterrey dice: llevo años sintiéndome como una carga en la casa de mi hija. Su historia me dio fuerzas para hacer un cambio. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que están viviendo situaciones similares? Me preguntó Carmen. Les diría que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, que no permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les hagan sentir como una carga, y sobre todo, que mantengan el control sobre sus propias vidas y sus finanzas. En ese momento, mi teléfono mostró una llamada de un número que no reconocía. Carmen me animó a contestar en vivo. ¿Diga? ¿Señora Esperanza Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Fernando Castillo, abogado especializado en derechos de adultos mayores. He estado viendo su entrevista y me gustaría ofrecerle mis servicios de manera gratuita. Lo que le han hecho constituye abuso económico y emocional. Carmen y yo intercambiamos miradas de sorpresa. ¿Podría explicarnos eso más detalladamente, licenciado? Por supuesto. En México, el maltrato hacia adultos mayores está tipificado como delito. Tomar el dinero de una persona mayor bajo falsos pretextos, excluirla socialmente de eventos familiares y crear un ambiente de hostilidad emocional son formas reconocidas de abuso. La señora Esperanza tiene derecho a recuperar su dinero y a demandar por daños emocionales. Sentí como algo dentro de mí se fortalecía aún más. Licenciado Castillo, acepto su ayuda. Ya es hora de que este tipo de comportamientos tengan consecuencias reales. Carmen se dirigió a las cámaras. Televidentes, lo que están presenciando es histórico. La señora Esperanza no solo está recuperando su dignidad, está abriendo un precedente para miles de adultos mayores en México que sufren en silencio. Mi teléfono volvió a sonar. Era Miguel otra vez. Esta vez decidí contestar en vivo. Miguel. Ma,
Por favor, está arruinando nuestras vidas. La fiesta está cancelada. Todos los invitados están preguntando qué está pasando. Miguel, dije con una calma que me sorprendía, tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste excluir a la mujer que te dio la vida y que la financió. Yo solo estoy contando la verdad. Pero Ma, somos familia. ¿Familia? Miguel, las familias se incluyen unas a otras. Las familias se respetan. Las familias no toman el dinero de sus madres para fiestas de las que las excluyen. Lo que tú y Patricia han construido no es una familia. Es una sociedad donde yo soy la inversionista silenciosa que no tiene derecho a voz ni voto. Por favor, Ma, todo el mundo está viendo. Exacto, Miguel. Todo el mundo está viendo. Y tal vez por primera vez en 5 años, alguien está viendo realmente quién soy yo, más allá de ser tu madre que tolera cualquier cosa. Carmen intervino. Miguel, ¿qué van a hacer con la fiesta? Yo... no sé. Todo es un caos. Los proveedores, los invitados. Bueno, dije mirando a la cámara. Supongo que ahora entiendes lo que se siente cuando tus planes se arruinan por acciones de otras personas. Yo viví 5 años sintiéndome así cada día. Colgué el teléfono y miré a Carmen. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué es, señora Esperanza? Que yo habría estado feliz de financiar su fiesta si me hubieran incluido con amor y respeto. Todo lo que quería era sentirme parte de la familia que yo misma ayudé a crear. Al final del programa, Carmen hizo un resumen. La historia de la señora Esperanza Morales nos recuerda que el respeto y la dignidad no tienen edad y que nunca es tarde para defenderse del maltrato, venga de donde venga. Cuando salí del estudio, me sentí como una mujer completamente nueva. En mi teléfono tenía decenas de mensajes de apoyo, ofertas de ayuda e invitaciones de otras mujeres para formar grupos de apoyo. Pero lo más importante era que tenía algo que había perdido hace años, mi propia voz. Esa noche, mientras Miguel y Patricia lidiaban con las consecuencias de una fiesta cancelada y una reputación arruinada públicamente, yo estaba en mi nuevo departamento, cenando tranquilamente y planeando el resto de mi vida. Una vida donde yo era la protagonista, no el personaje secundario. La mañana del domingo amaneció con un silencio extraño. No era el silencio pesado de la soledad que había conocido durante los últimos años, sino un silencio lleno de posibilidades. Me desperté en mi nuevo departamento, pequeño, pero completamente mío, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí antes de salir de la cama. Mi teléfono tenía 83 llamadas perdidas. Miguel había llamado 42 veces durante la noche. Patricia 17. El resto eran de familiares que no me habían contactado en años, pero que de repente recordaron mi existencia después de ver el programa de televisión. Preparé mi café de olla con la misma calma con la que había estado tomando todas las decisiones desde el viernes. No tenía prisa por devolver ninguna de esas llamadas. Por primera vez en 5 años, mi tiempo me pertenecía completamente. A las 9 de la mañana tocaron a mi puerta. Era Consuelo, mi vecina y amiga, quien había manejado desde el otro lado de la ciudad para verme. Esperanza, mijita, me dijo con lágrimas en los ojos al verme. Vi el programa anoche. No puedo creer todo lo que has vivido en silencio. La abracé fuertemente. Consuelo había sido testigo silencioso de mi deterioro durante los últimos años. Había visto cómo gradualmente dejé de arreglarme, cómo mi risa se volvió más escasa, cómo mis visitas a su casa se espaciaron porque siempre tenía que estar disponible por si Miguel me necesitaba. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras nos sentábamos en mi pequeña sala. Libre, le respondí sin dudar. Por primera vez en años me siento libre. ¿Y qué vas a hacer ahora? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Esperanza Morales? Sí, ¿quién habla? Soy Guadalupe Fernández, productora ejecutiva de Televisa. La estuve viendo anoche en TV Azteca y nos gustaría invitarla a nuestro programa matutino para dar seguimiento a su historia. En menos de 24 horas, mi historia había trascendido un solo programa de televisión. ¿Cuándo sería?, pregunté. Esta misma tarde, si es posible. Estamos recibiendo miles de llamadas de televidentes que quieren saber qué pasó después del programa de ayer. Acepté. Si algo había aprendido, era que el silencio solo protegía a quienes me lastimaban. Después de colgar, Consuelo me miró con admiración. Esperanza,
Te has convertido en una celebridad. No quiero ser una celebridad, Consuelo. Quiero ser un ejemplo para otras mujeres de que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. A las 11 de la mañana llegó el licenciado Fernando Castillo, el abogado que se había ofrecido a ayudarme durante el programa. Era un hombre de mediana edad, con una presencia serena pero determinada. Señora Esperanza, después de ver su caso anoche, he estado investigando las opciones legales que tenemos. Lo que su familia hizo constituye varios delitos: fraude, abuso económico hacia un adulto mayor y daño emocional. Me explicó que podíamos demandar no solo la devolución completa del dinero, sino también daños y perjuicios por el maltrato psicológico. Además, continuó, su historia ha llegado al Congreso. Varios diputados están considerando endurecer las leyes de protección a adultos mayores. Era abrumador pensar que mi pequeña historia personal pudiera tener un impacto tan grande. Licenciado, yo no busco destruir a Miguel. Solo quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Señora, a veces la única manera de que las personas entiendan las consecuencias es experimentándolas completamente. A la 1 de la tarde, cuando me preparaba para salir hacia Televisa, Miguel apareció en mi puerta. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban visiblemente. Ma, me suplicó antes de que pudiera hablar. Por favor, necesitamos hablar. Lo dejé pasar, pero permanecí de pie. Ya no era la madre que automáticamente le ofrecía café y se preocupaba por su bienestar antes que por el propio. ¿Qué quieres, Miguel? Ma, todo es un desastre. La fiesta fue un caos total. Los invitados se fueron confundidos. Los proveedores nos están exigiendo el pago completo aunque cancelamos. Patricia no me ha dirigido la palabra desde ayer. Mi trabajo. Mi jefe vio el programa y me ha puesto en investigación por problemas éticos. Lo escuché en silencio. Una parte de mí, la madre que había sido durante 42 años, quería consolarlo. Pero la mujer que había decidido ser me mantuvo firme. ¿Y? Le pregunté simplemente. ¿Cómo que y? Ma, mi vida se está desmoronando. Miguel, ¿te acuerdas de diciembre pasado cuando toqué tu puerta a medianoche porque tenía dolor en el pecho y pensé que era un infarto? Se quedó callado. ¿Te acuerdas de que me dijiste que no podía esperar hasta la mañana porque tenías una presentación importante? Bajó la mirada. Esa noche me fui sola al hospital en un taxi. El doctor me dijo que había sido ansiedad severa por estrés emocional. ¿Sabes cuántas noches durante los últimos 5 años mi vida se ha estado desmoronando mientras tú dormías tranquilo? Ma, yo no sabía. No sabías porque nunca te molestaste en preguntar. Durante 5 años, Miguel, 5 años, viví en tu casa sintiendo que era una molestia, una carga, algo que tolerabas por obligación. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentía? Miguel comenzó a llorar. Ma, yo sí la amo. Patricia a veces me decía cosas, pero yo siempre la defendí. ¿La defendiste? Miguel, ¿cuándo fue la última vez que me defendiste cuando Patricia hacía comentarios sobre mi comida, mi ropa, mis programas de televisión? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando me trataba como invisible? Yo pensé que ustedes podían arreglar sus diferencias solas. No eran diferencias, Miguel. Era maltrato. Y tú elegiste no verlo porque era más cómodo para ti que yo fuera la que se adaptara a todo en lugar de que Patricia aprendiera a respetarme. En ese momento, Miguel se quebró completamente. Ma, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Dígame qué hacer y lo haré. Corto con Patricia si es necesario. Me divorcio si usted me lo pide. Por primera vez desde que había llegado, sentí algo de compasión por él. Pero no era la compasión ciega de antes. Era la compasión serena de alguien que había aprendido a amarse a sí misma primero. Miguel, no quiero que cortes con Patricia. No quiero que te divorcie por mí. Quiero que entiendas que las relaciones se basan en respeto mutuo, no en que una persona se sacrifique completamente por la comodidad de las otras. Entonces, ¿qué quiere que haga? Quiero que aprendas a ser un hombre que puede amar a su esposa sin faltarle el respeto a su madre. Quiero que aprendas que defender a tu familia no significa elegir bandos, sino establecer límites claros sobre lo que es y no es aceptable. Miguel me miró con ojos desesperados. ¿Y mientras tanto? ¿Me va a perdonar? ¿Vamos a poder ser familia otra vez? Miguel, le dije con una tranquilidad que me sorprendía.
El perdón no significa volver a lo mismo de antes. Perdón significa que ya no cargo con ira hacia ti, pero también significa que las cosas entre nosotros van a ser diferentes de ahora en adelante. ¿Diferentes cómo? Diferente significa que ya no voy a financiar tu vida sin ser consultada sobre las decisiones importantes. Diferente significa que ya no voy a aceptar ser tratada como invisible en tu casa. Diferente significa que si quieres que sea parte de tu vida, va a ser en términos de respeto mutuo, no de tolerancia resignada. Miguel se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente preguntó, ¿y el dinero de la fiesta? El dinero de la fiesta va a ser devuelto completamente. Más intereses por daños y perjuicios, como me ha explicado mi abogado. ¿Su abogado? Sí, Miguel, ahora tengo abogado. Y también tengo una nueva perspectiva sobre la vida. Y también tengo el respeto de miles de personas que vieron mi historia y se identificaron con ella. En ese momento, tocaron a la puerta. Era un conductor de Televisa que venía por mí para el programa de la tarde. Tengo que irme, le dije a Miguel. Tengo otro programa de televisión. ¿Otro programa? Ma, por favor, ya no hable más en televisión. Ya entendí el mensaje. Miguel, no hablo en televisión para lastimarte. Hablo en televisión porque mi historia está ayudando a otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que tiene un impacto positivo más allá de mi propia familia. Me puse mi abrigo y tomé mi bolsa. Miguel, si realmente quieres arreglar las cosas, demuéstralo con acciones, no con palabras. Habla con Patricia sobre respeto. Habla con ella sobre límites. Habla con ella sobre lo que significa ser parte de una familia real, no de una sociedad donde unos explotan a otros. Y si ella no acepta, entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti. Una relación basada en falta de respeto hacia tu madre, o una relación donde todos los miembros de la familia son valorados por igual. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Miguel, te amo. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a permitir que mi amor sea confundido con tolerancia al maltrato. Si quieres que seamos familia otra vez, va a ser una familia donde yo tengo voz y voto, donde mi bienestar importa, donde mi presencia es celebrada, no tolerada. Salí de mi departamento dejando a Miguel sentado en mi sala, probablemente reflexionando por primera vez en años sobre las consecuencias reales de sus acciones. El programa de Televisa fue aún más impactante que el anterior. Durante los comerciales, recibí llamadas en vivo de mujeres de todo México contando sus propias historias de maltrato familiar. Una señora de Oaxaca contó cómo su hija la tenía viviendo en el cuarto de servicio, mientras usaba su pensión para pagar la universidad de los nietos. Otra de Mérida explicó cómo sus hijos habían vendido su casa sin consultarla y la habían mudado a un asilo barato con la excusa de que era mejor para ella. Al final del programa, la conductora anunció algo que me dejó sin palabras. Señoras y señores, debido al impacto de la historia de la señora Esperanza Morales, el Congreso de la Unión ha anunciado que la próxima semana discutirá reformas a la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Cuando regresé a mi casa esa noche, había una carta debajo de mi puerta. Era de Patricia. Señora Esperanza, sé que he cometido errores. Sé que no la he tratado con el respeto que merece. No voy a excusarme diciendo que no sabía mejor, porque sí sabía mejor. Tenía celos de la relación que Miguel tenía con usted, y en lugar de buscar mi propio lugar en la familia, traté de excluirla a usted. Fue egoísta, fue cruel y fue imperdonable. No le pido que me perdone inmediatamente, pero le pido la oportunidad de demostrarle que puedo cambiar. Miguel y yo hemos estado hablando durante horas sobre lo que significa ser una familia real. Queremos intentarlo de nuevo, si usted nos da la oportunidad. Con respeto y arrepentimiento, Patricia. Leí la carta 2 veces antes de doblarla cuidadosamente. Era un comienzo, pero solo era un comienzo. Las palabras eran fáciles, las acciones serían la verdadera prueba. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir sin el peso de la ansiedad en el pecho. No sabía si Miguel y Patricia realmente iban a cambiar. No sabía si podríamos reconstruir una relación basada en respeto mutuo. Pero sabía algo con certeza absoluta. Nunca más iba a permitir que me trataran como menos de lo que valgo. Y si no podían amarme respetándome, entonces viviría dignamente sin ellos.
porque había aprendido que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Al quedarme dormida, sonreí al pensar en todas las esperanzas de México que tal vez, por primera vez en años, también se irían a dormir esa noche sintiendo que valían más de lo que sus familias les habían hecho creer. 3 meses habían pasado desde aquella mañana de sábado que cambió mi vida para siempre. El otoño había llegado a la Ciudad de México con su característica mezcla de días soleados y tardes frescas. Y yo había aprendido a disfrutar cada cambio de estación desde la ventana de mi nuevo departamento como si fuera la primera vez que realmente los veía. Cada mañana me levantaba sin el peso de tener que complacer a nadie más que a mí misma. Mi rutina había adquirido un ritmo sereno que nunca había conocido durante todos esos años de vivir pendiente de las necesidades y caprichos de otros. Preparaba mi café de olla despacio, sin prisas, mientras escuchaba las noticias matutinas en mi radio pequeña, esa que había comprado específicamente porque me gustaba su sonido cálido y nostálgico. La transformación más notable no era en mi entorno físico, sino en algo mucho más profundo. Por primera vez en décadas, había redescubierto quién era Esperanza Morales más allá de ser la mamá de Miguel o la suegra de Patricia. Era una mujer de 69 años con opiniones propias, gustos específicos, sueños postergados y una fortaleza interior que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Las cartas seguían llegando. Centenares de ellas, de mujeres de todo México y algunos otros países de América Latina que habían visto mi historia en Internet. Cada sobre contenía una historia similar. Madres que habían perdido su identidad en el proceso de amar incondicionalmente a hijos ingratos. Abuelas que habían sido relegadas al papel de cuidadoras no remuneradas. Mujeres mayores que habían confundido el amor familiar con la resignación al maltrato. Había decidido conservar todas las cartas y organizarlas cuidadosamente en cajas de zapatos etiquetadas por mes. No porque quisiera regodearme en la tragedia ajena, sino porque cada historia me recordaba la importancia de lo que había hecho. Mi pequeña rebelión personal se había convertido en algo más grande, un movimiento silencioso de mujeres que finalmente estaban diciendo «basta». Una de las cartas que más me había impactado llegó desde Guadalajara. La escribía una señora llamada María Dolores, de 73 años. Querida Esperanza, gracias a su valentía, yo también encontré la fuerza para cambiar mi situación. Durante 8 años viví con mi hijo y su esposa, cuidando a mis nietos mientras ellos trabajaban, cocinando, limpiando y sintiendo que era invisible en mi propia familia. Después de ver su entrevista, hablé con ellos claramente por primera vez. Les dije que si querían que siguiera ayudando con los niños, tendríamos que establecer reglas de respeto mutuo y horarios justos. Al principio se resistieron, pero cuando vieron que hablaba en serio, las cosas cambiaron. Ahora tengo mis tardes libres, mi espacio respetado, y siento que soy una abuela querida, no una sirvienta gratuita. Esas cartas me llenaban de una satisfacción profunda que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida estaba marcando una diferencia real en el mundo, más allá del círculo familiar inmediato. El licenciado Castillo había resultado ser tan eficiente como había prometido. El proceso legal había avanzado rápidamente y Miguel había sido obligado a devolver no solo el 1.440.000 pesos que había tomado para la fiesta, sino también 300.000 pesos adicionales en concepto de daños y perjuicios. El dinero había sido depositado en una nueva cuenta bancaria que solo yo controlaba y había decidido usar una parte para establecer un pequeño fondo de ayuda legal para mujeres mayores que necesitaran asesoría jurídica contra el abuso familiar. Miguel y Patricia habían cumplido parcialmente su promesa de cambio. Habían empezado terapia de pareja, según me había contado Consuelo, quien mantenía contacto ocasional con ellos a través de conocidos mutuos. Patricia había enviado 3 cartas más después de la primera, cada una mostrando un proceso gradual de comprensión sobre la gravedad de su comportamiento anterior. En la más reciente había escrito: «Señora Esperanza, he estado asistiendo a un grupo de apoyo para nueras que tienen problemas de relación con sus suegras. He aprendido que muchas de mis actitudes venían de mis propios miedos e inseguridades, pero eso no justifica el daño que le causé.
Estoy trabajando en ser una persona mejor, no solo para recuperar su confianza, sino para ser la esposa que Miguel merece y la nuera que usted siempre mereció tener. Las cartas de Miguel eran diferentes, más introspectivas, más dolorosas de leer, porque revelaban a un hombre que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de años de cobardía emocional. En una de ellas había escrito: Ma, he estado reflexionando sobre todas las veces que elegí el silencio cuando debería haber defendido su dignidad. Me he dado cuenta de que pensé que amar a Patricia significaba permitirle cualquier cosa, incluso la falta de respeto hacia usted. Ahora entiendo que el amor verdadero establece límites y que debería haber protegido tanto su bienestar emocional como el de Patricia. Lo siento profundamente y entiendo si necesita tiempo para considerar si puede perdonarme algún día. No les había respondido ninguna de las cartas, no por crueldad, sino porque había aprendido que a veces el silencio es la respuesta más poderosa que se puede dar. Cada día que pasaba sin respuesta era un día en que ellos tenían que vivir con las consecuencias de sus acciones, sin la tranquilidad de mi perdón automático. Pero también había sido un tiempo de descubrimiento personal maravilloso. Había vuelto a leer, algo que había abandonado gradualmente durante los años de vivir pendiente de las necesidades de otros. Había redescubierto mi pasión por las novelas históricas y había empezado a asistir a un club de lectura en la biblioteca de mi nueva colonia. Las señoras del club, todas mujeres mayores con sus propias historias de redescubrimiento personal, se habían convertido en una nueva familia elegida. También había retomado mi antigua afición por la jardinería. En la pequeña terraza de mi departamento había creado un jardín en macetas con hierbas aromáticas y flores de temporada. Cada mañana, después del desayuno, dedicaba 1 hora a regar, podar y reorganizar mis plantas. Era una meditación silenciosa que me conectaba con una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Los domingos habían adquirido un significado especial. En lugar de ser días de tensión familiar forzada, se habían convertido en días de libertad absoluta. A veces iba sola al museo, otras veces me quedaba en casa leyendo toda la tarde, y algunas veces visitaba a Consuelo para cocinar juntas y ponernos al día con nuestras vidas. Era en esos domingos tranquilos cuando más claramente podía ver la transformación que había ocurrido en mí. Ya no era la mujer ansiosa que vivía esperando la aprobación de otros. Ya no era la madre que se sacrificaba compulsivamente, creyendo que eso era amor. Era una mujer completa, con intereses propios, relaciones elegidas libremente y una sensación de paz interior que no había conocido en décadas. Un domingo particularmente hermoso de noviembre, decidí hacer algo que había estado posponiendo: visitar la tumba de Francisco. No había ido desde antes de mudarme con Miguel, y sentía que era tiempo de hacer las paces con algunas memorias. El panteón estaba tranquilo, con esa serenidad especial que tienen los lugares dedicados a la memoria. Llevé flores frescas de mi jardín y me senté en la pequeña banca frente a la lápida de Francisco. «Mi amor», le dije en voz baja, «finalmente entendí lo que me quisiste enseñar antes de morirte. Me dijiste que nunca permitiera que nadie me hiciera sentir menos de lo que valgo. Y me tomó 8 años entender completamente lo que quisiste decir». Le conté sobre los últimos meses, sobre la decisión de enfrentar a Miguel, sobre la experiencia de la televisión, sobre mi nueva vida independiente. «Creo que estarías orgulloso de mí», le dije con una sonrisa. «Ya no soy la mujer que se disculpa por existir. Soy la mujer que tú siempre supiste que podía ser». Cuando me levanté para irme, me sentí más liviana, como si hubiera cerrado un ciclo importante. Francisco ya no era una presencia dolorosa en mi memoria, sino una fuerza que me había acompañado en mi transformación. Esa misma tarde, cuando regresé a mi departamento, encontré una sorpresa. Miguel estaba sentado en las escaleras del edificio, esperándome. Se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más maduro, como si los últimos meses lo hubieran forzado a crecer de maneras que había estado evitando durante años. «Hola, ma», me dijo simplemente cuando me vio llegar. «Miguel», respondí con cortesía neutral. No hostil, pero tampoco efusiva. «¿Podríamos hablar?» «Solo unos minutos. Entiendo si dice que no». Lo miré por un largo momento,
evaluando no solo sus palabras, sino su lenguaje corporal, su tono, la manera como me estaba mirando. Ya no era la mirada del hijo que daba por sentado el perdón maternal. Era la mirada de un hombre que entendía que tenía que ganarse cada minuto de mi tiempo. «Puedes subir», le dije finalmente, «pero solo unos minutos». En mi departamento se sentó donde yo le indiqué y esperó a que yo me acomodara antes de empezar a hablar. Ese pequeño gesto de respeto no pasó desapercibido. «Ma, no vengo a pedirle perdón otra vez. Ya le he pedido perdón en cartas y entiendo que las palabras no son suficientes. Vengo a contarle lo que he estado haciendo para cambiar realmente». Escuché en silencio mientras me explicaba que había empezado terapia individual además de la terapia de pareja, que había hablado con sus jefes sobre su situación y había aceptado una reducción temporal de salario mientras demostraba que había superado sus problemas éticos, que había establecido límites claros con Patricia sobre el respeto hacia mí, y que habían cancelado planes de mudarse a una casa más grande hasta que pudieran demostrar que habían aprendido a manejar las relaciones familiares de manera madura. También quiero decirle que entiendo si nunca puede perdonarme completamente, continuó. Entiendo que tal vez prefiera seguir con su nueva vida sin incluirnos, pero quería que supiera que estoy cambiando no para recuperar sus beneficios económicos, sino porque finalmente entendí que el hombre que fui durante estos años no es el hombre que usted me enseñó a ser. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar inmediatamente en las palabras. «Miguel», le dije después de un momento, «¿qué esperas de esta conversación?» «Nada inmediato», respondió. «Solo quería que supiera que estoy trabajando en ser mejor. Y quería preguntarle si algún día, cuando se sienta lista, podríamos empezar a reconstruir algo. No lo que teníamos antes, porque eso estaba roto. Algo nuevo, basado en respeto mutuo». Lo miré largo rato antes de responder. «Miguel, durante 5 años esperé a que maduraras lo suficiente para tratarme con respeto básico. No voy a sentarme a esperar otros 5 años para ver si este cambio es real o es temporal. Entiendo. Si realmente quieres ser parte de mi vida otra vez, vas a tener que demostrar con acciones constantes durante mucho tiempo que has cambiado, y vas a tener que aceptar que nuestra relación nunca va a volver a ser como antes. ¿Cómo sería entonces? Sería una relación entre 2 adultos que se respetan mutuamente. Yo ya no sería la madre abnegada que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz. Y tú tendrías que ser el hijo que valora genuinamente mi presencia en su vida». Miguel asintió lentamente. «¿Y Patricia? Patricia tendrá que ganarse mi respeto desde cero. Sus cartas son un comienzo, pero las palabras son fáciles. Quiero ver cambios reales en cómo me trata cuando estamos juntas. ¿Eso significa que está dispuesta a darnos una oportunidad? Miguel, significa que no voy a cerrar la puerta completamente, pero ustedes van a tener que demostrar que merecen que la mantenga abierta». Cuando Miguel se fue esa tarde, me sentí en paz con mi decisión. No había prometido nada que no pudiera cumplir, no había cedido más de lo que era sabio ceder, pero tampoco había cerrado la posibilidad de sanación familiar si realmente se daban cambios genuinos. Los meses siguientes serían una prueba para todos nosotros. Para Miguel y Patricia, sería la prueba de si podían mantener los cambios cuando ya no fuera una crisis. Para mí, sería la prueba de si podía mantener mis límites claros sin caer en la dureza innecesaria. Pero independientemente de lo que pasara con mi familia, había algo que nunca cambiaría. Nunca más volvería a ser la mujer que se disculpaba por existir. Nunca más permitiría que mi amor por otros fuera confundido con tolerancia al maltrato. Y nunca más olvidaría que mi bienestar y mi dignidad eran tan importantes como los de cualquier otra persona en mi vida. Esa noche, mientras regaba mis plantas en la terraza bajo las estrellas de la Ciudad de México, sonreí al pensar en todas las esperanzas que tal vez esa misma noche estaban tomando decisiones similares. Tal vez alguna estaba haciendo su primera llamada para buscar ayuda legal. Tal vez otra estaba escribiendo su primera carta, estableciendo límites con hijos ingratos. Tal vez una más estaba empacando sus maletas para mudarse a un lugar donde pudiera ser respetada. A veces, pensé mientras tocaba suavemente las hojas de mis geranios, el mayor regalo que podemos darle al mundo es el ejemplo de una mujer que finalmente decidió valorarse a sí misma.
Y a veces, el silencio más poderoso es el que elegimos mantener hasta que el respeto regrese a nuestras vidas. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo? Comenten abajo.